Campal, y es el primer representante de los dos ponencias que tenemos aquí en este cuarto encuentro sobre difusores de poesía visual, que a su vez son poetas, grandísimos, enormes poetas, y además de una trayectoria y una experiencia enorme. Pero si miráis el programa, en el programa aparece, además de José Luis Campal, Aurora Sánchez y Memoria. Entre las muchas vicisitudes que nosotros hemos tenido que solventar en la organización de estas jornadas, el primero fue un verdadero mazazo, porque después de concertar con José Luis, el que venía acompañado de su esposa, pues yo creo que fue casi justamente, me ha permitido hacer el comentario, porque él ya lo tiene superado en la parte que puede. No pasó una semana en la que nos anuncia que Aurora no puede venir porque acaba de fallecer. ¿Os podéis imaginar el mazazo que supuso? Él se rehizo y días después, como 15 días después, nos confirmó que quería venir precisamente por, de alguna manera, servir de homenaje a su esposa, a la cual, pues bueno, se sentía con un amor, parece ser un poquito fuera de lo corriente, ¿no? Y entonces quería explicar solamente eso, porque la presentación la va a hacer Antonio Moreno. Bueno, de acuerdo, buenas tardes. Yo creo que la presentación de José Luis Campal, como el caso de Francisco Peralta o el caso de la mayoría de los que estáis aquí, sería innecesaria. Pero bueno, puesto que me han pedido que diga algo y no se entre abruptamente en el tema que él va a tratar, pues yo tengo que decir, porque también hay gente aquí nueva que otros años no ha asistido o que puede resultarle algunos nombres más novedosos. Tengo que decir que José Luis Campal es licenciado en Filología Hispánica, que eso es bueno saberlo porque también hay una especie de comunicación entre creadores, filólogos, literatos, porque estamos hablando continuamente de la metáfora y la metáfora es la madre de todas estas ciencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de que es filólogo, también tengo que decir, haciendo un poco honor al currículo que le ha caracterizado, que es miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos de Oviedo y que fundamentalmente también se dedica a la bibliografía y a la investigación. Hay por ahí uno de los cuadernos que ha traído separados Paco Peralta dentro de su libro Visual Libro, pues que está dedicado a José Luis Campal, igual que otros están dedicados a otros creadores. Desde ese campo de la filología, de la literatura, él ha evolucionado o se ha desplazado hasta el mundo de lo visual. Tiene, como es lógico, como creo que vamos a poder comprobar, un concepto propio de lo que es la poesía visual, que si yo no he entendido mal en las conversaciones que he tenido con él y en lo que le he escuchado, está en la línea o va en la línea de concentrar la poesía visual en la denominación o especificación de poesía experimental. Creo que todo esto lo va a aclarar él. No puedo saltarme el hecho, a la hora de presentarlo, de que es el editor de una revista de Melgar, que es El Paraíso, y que esta mañana comentábamos que está ya en el número 98 y por tanto está ya llegando al umbral siempre dichoso y feliz de la centena. Se ha visto, creo que lo estamos comprobando cada 15 minutos, que José Luis Campal es uno de los comentaristas más activos de este encuentro, y por eso creo que ahora le vamos a dar la oportunidad de expresarse y de explicarse ante nosotros. Es un analista, desde el punto de vista, creo, de todos los que estamos aquí, es un analista profundo y motivado sobre los diversos aspectos de la visualidad, como yo creo que va a demostrar enseguida, y como pues, está quedando patente todos estos actos que uno tras otro estamos viviendo. Así que yo ya no tengo que decir nada más. Él, creo que con lo que ha dicho, está diciendo continuamente y ahora va a decir, pues nos dejará acercarnos o aclararnos ciertos conceptos que nos están siendo necesarios también aclarar a nosotros. Así que tiene la palabra, señor.
tardes. En primer lugar, ya se me ha llamado veladamente plasta, entonces, bueno, pues voy a intentar, es una broma. No sé, evidentemente. No, esto hay que matizarlo porque aquí hay susceptibilidades para todos los gustos. Entonces, bueno, el programa viene como título de mi ponencia Carpetas del Paraíso, 2 décadas en la brecha, pero me la voy a saltar. Me la voy a saltar por una sencillísima razón. Primero porque esa ponencia era la que íbamos a dictar o íbamos a compartir Aurora y yo haciendo un repaso. Puesto que Aurora no está, aunque ella sigue siendo y estando presente, y aprovechando que estamos en el número 98 de las carpetas, que es el primero de los 3 números que los creadores van a dedicar en homenaje a Aurora. Tenéis ahí en las vitrinas una muestra de la carpeta ensamblada desde su primer número. Hay una representación de creo que 7 o 8 números salteados, están los 2 últimos y también algunos de los primeros que son los menos conocidos. Podéis ver perfectamente lo que es una revista ensamblada o lo que es El Paraíso como revista ensamblada. Pero es muy usual que cuando se comente qué es una revista ensamblada, pues surjan muchas problemáticas o dificultades para deslindar la verdadera naturaleza de esta propuesta editorial. Por eso voy a ofrecer una lectura de unas reflexiones que he titulado Breves nociones acerca de las revistas ensambladas, que yo creo que nos puede ser muy útil y que se pueden aplicar en un 98% a lo que son las carpetas El Paraíso. Ese cuadernillo que se os ha distribuido es una ponencia en Edita de Punta Umbría, de hace ya la friolera de 11 años, desde el 2001. Es una versión que ahora voy a corregir y ampliar, y se os ha distribuido simplemente porque la generosidad sin límites de Antonio Gómez, que fue uno de los que editó esa plaquette, pues me la ha facilitado ayer un número de ejemplares suficientes que qué mejor que os llevéis uno, aunque haya que hacer correcciones y ampliaciones y modificaciones en algunas de las cuestiones que se mencionan ahí. Dicho todo esto, voy a intentar ajustarme a los 45 minutos, prometo ajustarme y espero que algo de lo que os cuente os pueda ser de utilidad, porque aunque estamos en un encuentro de poesía visual, las revistas ensambladas se abastecen aproximadamente en un 99% de poesía visual y su vertiente arte postal. En realidad las carpetas surgieron como arte postal y paulatinamente fueron incorporando las manifestaciones visuales que nosotros englobamos siempre como poesía experimental. El fenómeno de las revistas ensambladas, asignado al mundo de la experimentación visual, se ha impuesto en las últimas décadas como una posible vía de exploración y a la vez de escape de la masificación impersonalizada que empezaba a detectarse en los productos artísticos alternativos, al hecho de que una misma creación pueda procrearse cuantitativamente con el simple acceso a tecnologías de coste asumible como la fotocopiadora, en el que la diferencia entre una publicación impresa y otra reprografiada no estriba más que en la calidad externa o en la durabilidad temporal. En los años 70-80 llegó un momento en el que la independencia cada vez más se parecía al consumismo vestido con ropajes disimuladores y menos a un vehículo artístico autogestionado, por lo que se exigía la generación de productos que fueran difícilmente reproducibles en primera instancia. Las revistas ensambladas fueron, creo, la respuesta. Son publicaciones colectivas que cuajaron de forma espontánea y multiplicadora en el microcosmos del mailar y del visualismo. Revistas en las que los colaboradores no aportaban solo las obras desde un punto de vista creativo, sino también desde un punto de vista material, ya que cada autor suministra al coordinador de la revista el equivalente a las hojas de una revista tradicional,
con lo que la función del responsable de la revista ensamblada se limita poco más que al montaje, es decir, a la ensambladura propiamente dicha de esas diferentes páginas en cada número que son las obras de los artistas, lo cual convierte a cada ejemplar de revista ensamblada en una unidad no repetible, es decir, algo así como museos transportables de arte actual que lucha contra las jerarquías impuestas en la mercadotecnia. El término ensamblada es un término simplemente operativo y precisaría tal vez una revisión, ya que no engloba completamente a muchas publicaciones en las que lo que se hace es reunir, agrupar o compilar mediante invitación libre producciones distintas en recipientes más o menos troquelados. La denominación de revista ensamblada es traducción adaptada de Assembling Magazine, nombre que se toma de un proyecto Assembling que a principios de los 70 llevó adelante el poeta visual, holografista, ensayista y videoartista neoyorquino Richard Kostelanetz. Las revistas ensambladas, como ha escrito Vittore Barone, constituyen una alternativa independiente y cooperativista a las editoras tradicionales. En otro texto, debido al chileno expatriado Guillermo Deisler, figura clave en el panorama experimental de las últimas décadas del siglo XX, un texto que se titula De la red de arte correo a las revistas ensambladas de poesía experimental y visual. En ese texto, que está fechado en la ciudad alemana de Halle, que era donde él vivió el exilio, y que está fechado en mayo de 1991, es decir, el mismo año en que nacen las carpetas El Paraíso, en ese texto se dice lo siguiente: estos proyectos, se refiere a las revistas ensambladas, han nacido como una alternativa al deterioro de la calidad de los mensajes producidos fundamentalmente por el uso masivo de trabajos fotocopiados y por la necesidad de rescatar creatividad y originalidad a través de conceptos más concretos, orientados a un diálogo más duradero y a consolidar el lenguaje icónico como el vehículo de la comunicación internacional, como la escritura comprensible más allá de las fronteras idiomáticas y como el puente que hace realidad la comprensión y colaboración mutua. Fin de la cita, y que es la definición, creo, más exacta y viable de lo que podríamos entender como una revista ensamblada. Más ángulos esclarecedores. Theo Breuer, que es responsable de la revista ensamblada alemana Edition J, cifra el espíritu de su proyecto en 4 pilares válidos para el común de las publicaciones semejantes. Y esos pilares de Breuer son los siguientes: contacto, colaboración, comunicación y correspondencia. Puede ser del mismo modo muy significativa y válida esta especie de poética redactada por las responsables de la revista albaceteña La Lata, en la que se explicita que lo que buscan es manifestar, y son palabras de las coordinadoras, el carácter lúdico y participativo, color y forma, sensaciones táctiles, visuales, olfativas, gustativas, provocando otras formas de lectura para piezas que no contienen palabras escritas, pero sí silenciosas y mentales. Fin de cita. La Lata, que se conceptúa a sí misma como revista objeto, pues los límites de esta o de la revista sonora con respecto a la revista ensamblada no es que estén difusos o poco marcados, sino que son claramente compartibles. En las revistas ensambladas, y vamos a hacer un pequeño repaso a cómo se estructuran o qué es lo que digamos, orquesta la fabricación, difusión y espíritu del ensamblaje en este tipo de publicaciones alternativas. En las revistas ensambladas se aceptan materiales de muy diversa índole y procedencia, de modo y manera que en ellas nos podemos encontrar con un variopinto universo de posibilidades artísticas para una relectura personal del mundo, que es en esencia lo que se persigue, como toda manifestación artística. En las revistas ensambladas nos encontramos con poemas visuales y discursivos, con diagramas, con mini objetos, con acetatos, fotomontajes, electrografías, copiar, linóleos, manifiestos, estampaciones, hologramas, poemas objeto, sellos de artista, diaporamas,
planchas metálicas, sellos de goma, videopoesía, transferencias, páginas de diarios, tachaduras, grabados, collage, serigrafías, materiales envasados, hojas impresas alteradas, fotografías abstractas, pequeñas esculturas, litografías alternativas, dibujos, tarjetas en offset, cassette de arte sonoro, frottage, intervenciones sobre materiales cotidianos rescatados de la basura, CD, CD-ROM, DVD conceptuales, poemas concreto, poemas bloque, propuestas de performance y diseños de instalaciones, listas, puzzles, creaciones en vídeo, cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos encontramos un universo completo de posibilidades. No se desecha en principio ninguna de esas posibilidades, y así algunas publicaciones, como es el caso de la revista canadiense 5/9, hacen en sus convocatorias un llamamiento a usar la imaginación para que les envíen, como dice la revista, a Nathan Hales. Junto a la gran dispersión de posibilidades nos encontramos con casos como el de la revista mural de una hoja A3 Brainzel Fractal que hace en Osaka Ryosuke Koen y que solo admite sellos de goma, y de artistas o pegatinas y etiquetas engomadas. Y no es una excepción, puesto que en los años 70 circularon unas hojas denominadas WOW en las que se estampaban tampones y sellos de artista únicamente. También Correo del Sur, revista que se hacía en Montevideo, y Stampcine, desde San Francisco, se centran en los sellos de correos apócrifos, lo que llamamos filatelia alternativa, y los rubber stamp, como hace años hacía una revista australiana denominada Gratis. Con todo, en más de un caso se hace explícita referencia en las convocatorias de las revistas ensambladas a que no se incluirán fotocopias en blanco y negro sin más. Es el caso de la revista londinense Bric-a-Brac, que es un caso singular de revista ensamblada, pues por su coordinación han pasado muchos editores. No es esto corriente, ya que las revistas ensambladas suelen tener un mismo editor o muy pocos editores que trabajan generalmente coordinados. Otras publicaciones, frente a estas que rechazan las fotocopias, otras publicaciones del área solo se abastecen de fotocopias. Es el caso de la International Society of Copy Artists Quarterly, que se hacía en Brooklyn, creo que ya no se hace, la dirigía Louis Netherland y en la que llegaron a participar casi todos los estudiantes de las escuelas de arte neoyorquinas. En España tenemos un caso de revista ensamblada puesta en marcha en el ámbito estudiantil hace ya muchísimos años. Son las cajas ANCA, que surgieron en 1991 como soporte práctico de la Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos, de ahí su nombre, ANCA, que estaba centrada mayoritariamente en la performance y en la instalación. Eran unas cajas que fueron promovidas por el artista interdisciplinar Bartolomeu Ferrando y algunos de sus alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, y que tenían una tirada que rondaba aproximadamente la centena de ejemplares. Las revistas ensambladas no buscan solo el embalaje de piezas dispares, imposibles de reunir en los continentes o contenedores tradicionales a causa de sus dimensiones o particularidades físicas, sino que las revistas ensambladas también quieren que las piezas que los propios autores faciliten a los editores aspiren a redefinir o amplificar conceptos como novedad, irreproducibilidad o fantasía creativa, ya que un mismo autor puede facilitar no meras reproducciones semejantes de su obra sin intervención diferenciadora, sino obras completamente originales, cada una de la serie distinta de las otras. Los coordinadores de revistas ensambladas aspiran a distinguirse incluso en los mismos títulos con los que bautizan a sus proyectos, no estando exentos los guiños a los grandes hitos culturales de la vanguardia literaria. Así, por ejemplo, en la ciudad húngara de Szombathely se publicó desde 1995 Leopold Bloom, rótulo con que, como todos sabemos, se homenajeaba a través de uno de sus personajes al Ulises de Joyce. La revista La Lata, por ejemplo, española, debe su nombre al contenedor que la formatea, una lata cerrada industrialmente en cuyo interior están las obras y que para descubrirlas hay que abrir la lata.
Otra publicación que ya no existe, Granadina Container, aludía en su encabezamiento al puro envoltorio material, mientras que otras en su rótulo a lo que hacían referencia es al número de ejemplares que tiraban. Hay una revista alemana que se llamaba 1 von 20, 1 de 20, y sabemos ya cuántos ejemplares era la tirada. Los formatos o los contenedores de las revistas ensambladas son muy variables, y no solo de una publicación a otra, sino incluso de un número a otro dentro de una misma revista ensamblada. Para almacenar su contenido, las revistas ensambladas eligen en unas ocasiones, por ejemplo, bolsas de plástico. Es el caso de la francesa Méniard, de Pascal Lenoir, o de Veneno en la versión que dirigieron Mari Gómez y Aliseda. En otras carpetas más o menos troqueladas, como es el caso de Píntalo de Verde, del Paraíso, o de la alemana Univers, o de la francesa Pogue Mahone, otras veces se definen por cajas de diferentes dimensiones. Es el caso de CST, el libro objeto, que utiliza cajas artesanales y encuadernadas, hechas a medida y es profeso, o el caso de las cajas bolsa de la revista canadiense Réparation de Poésie. La nevera madrileña reunía sus colaboraciones, por ejemplo, en cajas troqueladas que imitaban las del reparto de pizza a domicilio. Nicotina, que dirigió Julián Alonso en Palencia, aprovechaba cajetillas de cigarrillos. Metamorfosis, que coordinó José Blanco en Baracaldo, empleó cajas de cartón recicladas. Caja de Truenos, que editó el colectivo Alcandoria bajo la advocación de Antonio Gómez, apareció trimestralmente como un estuche de vídeo VHS. El mismo colectivo colaboró en Cápsula, proyecto del archivo gráfico Gómez Aguayo, que se editaba anualmente tomando como embalaje pitilleras de alpaca y que tenía la particularidad de que su numeración no seguía la esperable, puesto que publicaba números enteros, 1, 2, 3, pero también números medios, 1,5, 2,5, 3,5. Los enteros eran números de participación colectiva y los números medios estaban dedicados a un autor individual, siendo ambos formatos diferentes. Esta singularidad en la numeración la compartió también Píntalo de Verde, que tuvo numeración ascendente hasta la entrega número 100, a partir de cuyo número la aplicación fue en régimen descendiente, menos 99, menos 98, hasta llegar al número 0, que fue el último. En ocasiones, las obras se encartan no en contenedores, sino en los mismos sobres de correo ordinario en los que los participantes reciben su correspondiente ejemplar. Es el caso, por ejemplo, de la revista brasileña Multipostais, de la catalana Sorpresa, de la polaca Carta Cine o de la inglesa Orange Cell. Otras veces optan por una encuadernación manual o más tradicional de sus materiales, produciendo entonces cuadernos de tamaño de una tarjeta postal o en formato A4 o A5. Así lo hallamos en publicaciones como la española Siete Formes, la alemana Oscuritas o Planet Susania o la australiana Whippet, que posee la particularidad de que los trabajos tienen como soporte base el papel higiénico, no se admite otro soporte base. Las encuadernaciones logran a veces verdaderos libros objetos, como es el caso de la alemana de Charles Orras, donde se dan la mano collage, fotocopias y fotografías de poemas objeto que no pueden incluirse por no ser de dimensiones planas. Algunas revistas ensambladas varían de continente, como decimos, o de contenedor, de un número a otro. La andaluza, la Granadina Container, ha ensamblado sus contenidos, por ejemplo, en archivadores de cartón o en cajas de madera. Copyleft embaló sus contribuciones de pequeño tamaño en bolsas de pipas, en calcetines o simplemente presentándolas atadas las obras con fajillas diversas. La más bella, que cuando era suplemento también se llamó La Más Bellísima, es una revista madrileña, todavía en plena vigencia y vigor. Ha usado fiambreras, ha usado carteras de dinero, ha usado tupperwares. Plages, que esta revista ha empleado desde cajas con forma de corazón hasta redes de pesca o incluso bolsos de mujer.
Pero no se desechan tampoco recurrir a la imprenta, como en su caso hizo una de las históricas, la carpeta valenciana Texto Poético, que publicó 9 números entre 1977 y 1989, y donde al lado de reproducciones de obras poemáticas o de instrucciones para arte-acción se podían encontrar intervenciones de o sobre material impreso y propuestas artísticas que operaban como entidades independientes. Las revistas ensambladas suelen tener en su manufactura y organización editorial una responsabilidad unipersonal, lo que ocurría por ejemplo con Piedra Lunar, que dirigió desde Vargas en Toledo Corpa, pero también puede estar al cargo de un colectivo emprendedor restringido a 2 o 3 creadores. Aunque existen casos curiosos como es el de Comenpress, que quiero citar porque fue una publicación ideada originariamente en el 77 por Powell Petaz, pero de cuya confección y distribución en buena parte de los números, debido a la rígida censura política comunista, la ley marcial que sufría Petaz en su Polonia natal, debido a ello tuvieron que responsabilizarse de hacerla y de distribuirla distintos artistas en diversos países, que eran además antiguos colaboradores de la revista, hasta 1992, que fue cuando apareció su último número, el 100. Estos coordinadores eventuales no pertenecían a ningún grupo concreto ni estaban controlados por el fundador, por Petaz, cuya intervención no pasaba de asignar un número de sello Comenpress a los autores que decidían hacerse cargo de la propuesta, los cuales debían informar a Petaz de quiénes recibían los ejemplares de cada tirada. Por ese trance pasaron creadores de los Países Bajos, de Brasil, de Reino Unido, de Bélgica, de Suiza, Canadá, Australia o Argentina. Comenpress fue una experiencia para muchos de ellos gratificante, pues supuso no solo colaborar en la revista desde fuera, sino involucrarse en la dinámica de todo el proceso, integrándose en la planificación y consecución de un objetivo común que revirtiera en la autonomía de las revistas ensambladas como motor imaginativo. ¿Cuáles son las temáticas de estas revistas? Aunque suelen hacer monográficos, por ejemplo, todos los números de una revista alemana llamada Miniatur Obscur tenían un tema. Todas se ceñían a un único asunto. Sin embargo, aunque se hagan monográficos, la temática de los diferentes números de las revistas ensambladas no suele generalmente imponerse. El Paraíso nunca lo hemos hecho, Pinto de Verde nunca lo ha hecho y muchas revistas nunca imponen un tema. El tema es libre, aunque algunas sí comunican a sus potenciales colaboradores que van a realizar X números dedicados a X temas. Eso pasó, por ejemplo, con la revista Pips, que en el año 2000 dedicó 3 números a 3 temas muy concretos, uno Frankenstein, otro Tiempo Máquina y un tercero Zodiaco. Otra revista ensamblada de la que hemos hablado, Edición Y, solicitó, por ejemplo, para su número de 1999, obras que abordaran el asunto del arte y del artista ante el fin del milenio. El libro Objeto ST de Almudena Mora y Jesús Gironés dedicó números a temas muy dispares, números a temas como Azul, La Noche o El Cuento, era el tema de 3 de sus propuestas. La revista Leopold Bloom, de la que también he hablado, realizó por su lado números dedicados a temas muy singulares. Un tema era Casino, otro tema Tráfico, otro Dulces de Pecado, un cuarto Ruido Rosa. La revista holandesa Nols tuvo un número dedicado a los tulipanes. La prestigiosa Comenpress consagró varios a proposiciones muy imbricadas con la situación de su responsable Petaz, pues que fueron, por ejemplo, censura, era el tema de uno de los números, y democracia, el tema de otro. Eran unas prioridades consecuentes con ese agrio panorama económico-social que se cernía sobre Europa en los años 70 y 80. La revista experimental asturiana La Ruta del Sentido pues compuso algunas de sus cajas con motivos tales como señas de identidad, era el tema de uno de sus números, y arquitectura era el tema de otro. La revista finesa o finlandesa Brio Cell ha dedicado sus distintas entregas a temáticas un tanto extrañas o misteriosas. Cito solamente 2. Una de ellas, el tema era angelografía, y otro más, el tema era psicocardiología.
Otras revistas siguen en los temas una rigurosa ordenación alfabética, de forma que el número 1 tiene como lema una palabra que comienza por la primera letra del abecedario, y así sucesivamente, pero esto reduce lógicamente la vida del proyecto porque cuando se llega al número correspondiente a la Z, la revista está marcando ya su acta de defunción y no va a volver a aparecer. Los artistas se suelen involucrar completamente en el espíritu de estos proyectos de ensamblaje en los que participan al suministrar, sin ningún tipo de intermediación ni tampoco de reduccionismo, al suministrar todas las obras de su autoría que luego van a encartarse en cada uno de los ejemplares que se tiran del número en cuestión. Así pues, la tirada de las revistas ensambladas experimentales tiene que ser por ley reducida, ya que no se le puede exigir a un creador que realice manualmente una cantidad desproporcionada de obras suyas para un solo número, por lo que esto le supondría de agotamiento y de riesgo mecanicista. En un principio los autores actuaban por propia iniciativa, enviando a las publicaciones sus obras, siguiendo las directrices propiamente mailartistas donde no hay selección previa, pero últimamente están proliferando publicaciones que se mueven por invitación, con lo que no todos los autores que quieran participar en una revista ensamblada son admitidos de buenas a primeras sin más, tal y como se vino haciendo hasta finales de los años 90 y como todavía hacen muchas publicaciones en la actualidad y como hace El Paraíso, en el que esta regla está exenta. Nosotros admitimos todo aquello que recibimos y por riguroso orden de recepción. Las tiradas de las revistas ensambladas no son uniformes. Tenemos, por ejemplo, lo más usual, que son tirajes en torno a los 20-30 ejemplares y los casi 500 originales, dándose el caso de algún proyecto con edición casi comercial. Pero estos son los menos. El número de ejemplares que producen las revistas ensambladas no es exactamente proporcional al de autores incluidos. De forma que las revistas que tiran unos 20 ejemplares no es que alberguen a 20 autores, sino que albergan en torno a unos 15-16 autores, cada uno de los cuales aporta su obra. Limitada a una emisión de 20 unidades, tenemos a revistas como la alemana 1,20, que ya hemos citado, también alemana Spin, o la inglesa 191, la danesa Cardmaker o Post-Quartet. Con 25 ejemplares tenemos la revista francesa Nada Cero o el Mail Tao. Con 40 copias nos encontramos, por ejemplo, con Wipe, y luego tenemos ya tiradas de 75 unidades, que son las que hacían Stamp Cine, o los 100 ejemplares de Art Life o de la revista de Dreisler Universe. Luego los tirajes aumentan a los 125 de Isca, a los 150 de Arte Postale, revista italiana, y a producir de 325 a 500 unidades, que era lo que hacía, por ejemplo, la granadina Container, que era una revista realizada con mucho esmero y un exquisito gusto por artistas profesores de la Escuela de Arte de Granada. Otra publicación española con elevada tirada era Veneno, en su versión bilbaína vallisoletana, cuando la dirigían Mari Gómez y Aliseda Alalimón, que solicitaba a cada colaborador aproximadamente 320 piezas. La lata, creo recordar, cito de memoria porque no lo sé exactamente, saca entre 200 y 500 ejemplares de cada número, con lo cual la cantidad se dispara. Pero frente a esto, pues por el universo alternativo circulan revistas ensambladas que no le dan mucho trabajo al artista experimental. Por ejemplo, la revista Siete Formes y Sorpresas, que coordinaron respectivamente en Barcelona Sergi Quiñonero y Abel Figueres, pues, o la revista británica Esquin, solicitaban aproximadamente entre 8 y 10 ejemplares a sus colaboradores, con lo cual era un trabajo muy relajado. Pero incluso hay casos más restringidos. Hay una caja argentina llamada Paideuma que tenía una tirada solo de 3 ejemplares. Y muchos proyectos por lo general se quedan a medio camino y lo que piden son entre 50 y 70, como ocurría con la francesa Meniar, o como sucedió con la brasileña Multipostais, con la ya citada varias veces madrileña ST Libro Objeto, o con la estadounidense Tense Tendone. Una revista ensamblada como Pips adapta su tirada, por ejemplo, a las últimas cifras del año en el que sale.
En 1999 Pips pedía a sus participantes 99 originales de sus trabajos, en el año 2000 les pidió 100, en el 2001 101 y así sucesivamente. Y un ejemplo de gran tirada es en la revista ensamblada francesa Plage, en la que pueden llegar a producirse de un mismo número hasta 1000 ejemplares. Las tiradas resultantes suelen distribuirse además de una pequeña cantidad para la venta cuando se da, y esto algunas revistas ofertan esta posibilidad, no ha sido nunca el caso del Paraíso ni de otras célebres revistas ensambladas españolas, Píntalo de Verde, Piedra Lunar, etc. Y se le remite postalmente a cada autor generalmente un ejemplar de la revista en cuestión. El resto se utiliza para el intercambio entre artistas y publicaciones y para dejarlas en depósito en grandes centros museísticos y bibliotecarios donde pueden ser consultadas y estudiadas y donde actualmente son enormemente demandadas por el establishment. Queda claro que desde presupuestos coleccionistas una tirada reducida incrementa el valor de esta clase de revistas. Sin ir más lejos, los 35 números de Univers, la modélica revista de Deisler, se conservan actualmente, y eso que era una tirada de 35 solamente, se conserva actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y en la Biblioteca Nacional de París. La revista californiana Art Life la colecciona nada menos que el Museo Guggenheim norteamericano, y Píntalo de Verde tiene un ejemplar de cada número editado en la Biblioteca Regional de Extremadura. La periodicidad. La periodicidad no es ni mucho menos uniforme entre las distintas revistas ensambladas, ni siquiera en el historial propio de algunas, que han modificado su salida por causas múltiples. Aquí hablo personalmente, y las carpetas del Paraíso, a pesar de que han establecido aproximadamente ya desde que la coordinación en el año 2007 nos ocupamos de ella mi esposa Aurora Sánchez y yo, pues antes la revista tuvo mucha dispersión. Cuando tras fundarla yo en el año 91 la dirigí durante prácticamente 14 años en solitario. Y es que en los 21 años de andadura de la revista las carpetas han aparecido mensualmente, bimestralmente, trimestralmente y en algunos casos, en un caso, semestralmente. Una periodicidad que no ha tenido más explicación que la de la propia peripecia vital, en este caso el responsable que era yo. En cuanto a la coordinación nos ocupamos de ella Aurora y yo, pues la revista ya tuvo una periodicidad trimestral o estacional, y en esa periodicidad se ha mantenido, pero no es un caso único el nuestro. Mania, por ejemplo, aspiró siempre a aparecer mensualmente. ST Libro Objeto y la nevera portátil que se hacía en Extremadura salían semestralmente. Pips lo hacía 3 veces al año, lo mismo que la Caja de Truenos. Por su lado, publicaciones como la australiana Fear Study o la canadiense Reparación de Poesía, la toledana Piedra Lunar o la nevera que se hacía en Madrid por el colectivo Tanto de Tanto, son o eran, digo porque algunas ya no existen, anuales, frente a la mayoría de las revistas ensambladas que elegían la irregularidad como fórmula más idónea, y para ello no hay nada más que pensar en una revista mítica, Heiger, que sacó 10 números entre, ojo, los años 1967 y 1996. Durante 29 años solo sacó 10 números, que es un lapso de tiempo que podemos estimar como demasiado largo para el número de ejemplares que produjo, pero era una decisión personal de sus responsables. La vida de algunas de las revistas ensambladas más emblemáticas hablan, creo sin fisuras y por sí mismas, de la eficacia y de la vigencia del procedimiento. Píntalo de Verde alcanzó los 2 centenares de ejemplares. La suiza Copyleft ha sobrepasado, creo, ya los 200 números. Art Life ha hecho más de 185. Otras revistas ensambladas, sin embargo, no se distinguen por su longevidad, sino por todo lo contrario. En Cuenca existió una revista ensamblada, Vaquita Pictures, de la que se hicieron solo 2 números, si no estoy equivocado.
y la italiana Portfolio no pasó del número 1 como le sucedió al proyecto de Julián Alonso Señales de Humo. Excepcionalmente hay revistas ensambladas que tenían su periodo vital limitado desde el mismo momento de la concepción, como fue el caso de Píntalo de Verde y todos los proyectos que han sido ideados, auspiciados, mantenidos y alentados por Antonio Gómez. Es marca de la casa y, a pesar de que alguna vez hemos discutido de esto Antonio y yo, pues es plenamente respetable, digamos, y de mucho riesgo el que tenga un punto de partida y un punto de llegada. ¿Cuántos creadores han participado en las revistas ensambladas? Estoy planteando preguntas que posiblemente todos los que se acercan a este fenómeno por vez primera se plantean, y así me adelanto un poco. Muchísimos, o podemos decir que incontables, son los creadores que han dado su parabién a las revistas ensambladas, y la forma de dar parabién es colaborar en ellas. Edition Y fue una revista que recogió obra de casi 300 creadores procedentes de 27 países. Por Tensetendónez han pasado casi 400 creadores de medio centenar de nacionalidades dispares. En Isca hay más de medio millar, o ha habido más de medio millar. Por Píntalo de Verde han desfilado, yo creo que en torno a los 600 autores de aproximadamente 40-50 países. La revista italiana Trax, en los 6 años de existencia de la misma, difundió trabajos de 500 creadores de casi una treintena de nacionalidades. E incluso cuando la vida de las revistas es extremadamente corta, se da la circunstancia de que han conseguido aunar un buen número de colaboradores. Este es el caso, por ejemplo, de la catalana Fijatex, que editó solo un número, pero en ese número congregó nada menos que a 75 artistas. La riqueza de códigos y de lenguajes expresivos encerrados en las numerosísimas revistas ensambladas que pueblan el universo experimental ha dado pie, como no podía ser de otro modo, a la celebración de exposiciones. Tal fue el caso de una comisariada en 1996 por Stephen Perkins en la Galería Subspace de Iowa, en la que es una exposición a la que siguió un año después otra en la Universidad de Pensilvania, en la que se expusieron las revistas ensambladas del archivo de poesía concreta y visual de Ruth y Marvin Sagner. Igualmente, cuando en 1984 el artista postal Will Bleus, conocido por todos los que no estamos en la práctica mail artista, coordinó el número 56 de Common Press, pues entonces en la ciudad belga de Tienen se realizó una exposición retrospectiva de toda la historia del proyecto iniciado por Petas. Una muestra bibliográfica española actualizada y completa, o muy completa, es la que, bajo la supervisión de Bebe Murciego, que es uno de las dos patas de la más bella, es una exposición que él hizo en el marco del MAF 2003, en noviembre de ese año, 2003, y donde se reunió la mayor parte de las revistas ensambladas que han sido y son patrimonio de otra forma de editar, y que, como indicaba su comisario, son palabras de Murciego, tienen como principal característica el ser editadas por gusto, con el fin de aumentar la oferta y no con el de satisfacer la demanda. También Antonio Gómez, en discursos sin norma, pues ha mostrado infinidad de publicaciones ensambladas. Generalmente los participantes, mantenedores, sostenedores, amantes, degustadores, defensores de las revistas ensambladas, con el tiempo se acaban convirtiendo en comisarios de exposiciones, fundadores de museos dedicados a la conservación de ese riquísimo patrimonio, en el que tenemos que tener muy presente que la tirada es muy limitada y que puede darse el caso de que en algún momento puedan llegar a desaparecer todos los números existentes de alguna de estas revistas ensambladas si los propietarios de las mismas, por una razón u otra, extravían, pierden o literalmente se deshacen de esos ejemplares, con lo cual es un material altamente sensible. Hemos citado, o he citado a través de esta intervención, que ya voy a poner punto final para si tenéis alguna cuestión que lanzar, que sería lo ideal en estos casos. Además de las citadas a lo largo de esta intervención, pues hay muchas revistas ensambladas. Yo ahora mismo estoy inmerso en la confección de un repertorio europeo de revistas ensambladas existentes y que han dejado ya de editarse,
y el repertorio, que espero esté completo en los próximos meses, se añadirá como un apéndice al texto de la ponencia para su posterior inclusión en las actas y para que tengamos una percepción más o menos aproximada de catalogación bibliográfica o hemerográfica de los ejemplares existentes a este respecto. Y por último, y a modo ya de ventana abierta a nuevas experiencias, me parece muy oportuno señalar el caso de publicaciones que, sin ser en sentido estricto revistas ensambladas, incorporan en cada ejemplar elementos matéricos originales, que es algo que las aparta de las revistas estandarizadas al uso y que las aproxima, en cierto modo, a ese terreno fronterizo y mestizo del producto plural, que hoy por hoy representan las revistas ensambladas, cuya salud y empuje son inmejorables, porque la salud y el empuje, permitidme que lo sostenga contra viento y marea en este marco, la salud y empuje de la experimentación en todas sus vertientes, poética, visual, conceptual, accionística, es una salud inmejorable y está de todo punto asegurado su porvenir. Muchas gracias. Agradecemos tu exposición enormemente por la abrumadora cantidad de datos que has dado sobre las revistas ensambladas. Es abrumador y estamos deseando ver esa ponencia escrita en las actas del cuarto encuentro, porque creo que va a ser un documento de consulta fundamental. Pero no puedo dejar de manifestarte una espinita que no cita la revista del Sur, ¿no? Estará en la lista. Estará en la lista, vale. Es La que revista nuestra del revista... Sur, vale, no. Es para que veas que no os doy coba. Por el marco. No os doy coba, pero la tengo siempre muy presente. Yo creo que quienes se acerquen a las revistas ensambladas ya no se pueden separar de ellas. Y yo voy a contar un caso que alguna persona ya lo conoce, pero es un caso muy singular. En el año 1999, el grupo de Ángel Saz Montero, en el grupo de textiles en la Escuela de Arte de Granada, organizó unas jornadas que se llamaron Jornadas Siglo Pasado. 1999 iba a terminar el siglo XX, según algunos, según otros, hasta 2001 no entramos en el siglo XX, pero bueno. Entonces organizaron una serie de jornadas en las que hubo diferentes intervenciones: Fernando Millán, Huberto Estabile, Pera Sousa, los propios miembros del colectivo La Compañía, se lo diré, se me olvidaba ya, y una de las actividades fue una presentación de las carpetas del paraíso, que por aquel entonces estábamos sobre el número 60 y algo, 60 y muy pocos, y en una galería contemporánea de Granada. En esa galería había personas que no habían oído hablar jamás de una revista ensamblada. Una de ellas, una chica, Custodia Romero Pérez, que estudiaba fotografía en la Escuela de Arte de Granada y que tenía como ejercicio de fin de curso hacer un seguimiento fotográfico de todo aquello que ocurriera durante las jornadas. La chica estuvo en la, digamos, presentación de la carpeta, donde, bueno, pues explicamos, o expliqué yo en concreto, lo que era el paraíso, cómo funcionaba la filosofía, cómo, a qué se debía el formato, porque todas esas cosas que más o menos he recogido, aplicado a otras revistas, porque es muy feo eso de hablar siempre de uno mismo. Y esa chica, al final de la digamos, charla, porque fue una charla informal en una galería, mostrando diferentes números de las carpetas, me preguntó si qué había que hacer para participar en una revista ensamblada. Y la respuesta fue muy sencilla: crear. No se necesita nada más que eso. No hay ninguna exigencia de carné, ni hay ninguna exigencia de preparación previa, solamente voluntad de crear. Estoy hablando del año 1999. A los 2 meses recibí en mi domicilio, entonces no vivía en Oviedo, sino en un pueblecito de la Cuenca Minera, por eso para mí Peñarroya, Pueblo Nuevo, es como si estuviera en casa. Recibí un sobre con la primera obra de esta chica. Desde, aquí yo creo que fue fue durante el invierno las jornadas aquellas, creo que fue durante el mes de enero, febrero, no recuerdo ahora muy bien.
Pues desde aquel mes, año 1999, Custodio Romero ha colaborado en todos los números del Paraíso. Es decir, ha sido una persona que se ha enganchado al activismo de las revistas ensambladas, a la creación experimental, al mailar, a la experimentación en cualquiera de sus vertientes, y lo ha hecho gracias a que alguien le ha mostrado algo. Eso es realmente la semilla que fructifica. Y yo no conozco a nadie que haya renunciado a esta, digamos, a este veneno, ¿no? Aplicando otra de vuestras revistas míticas, para que no me digas, a ese veneno que se inocula y que ya no sale del flujo sanguíneo, porque en realidad las revistas ensambladas ofrecen una posibilidad enorme, no solamente de una posibilidad de ver tu obra difundida, sino de algo mucho más importante, de conocer la obra de compañeros con los cuales no tienes mayor contacto que un nombre y unas señas, y a los que no conoces personalmente, pero admiras y muy grandemente lo que ellos aportan en esos números en concreto. Te voy a decir también que la gente que coordina, como es mi caso, revistas ensambladas, luego participamos en muchas revistas ensambladas. Es decir, no hay un egocentrismo centrífugo o autocentrífugo, sino que nosotros queremos conocer a mucha gente. Y realmente yo debo decir que a veces yo me siento un poco abrumado cuando debo de encartar todas las obras de cada número, porque a veces creo que mi obra es la peor de todas las que hay ahí, porque mi obra, no elijo mi obra en función del resto, sino que es la primera que está ya seleccionada y luego van llegando todas las demás, y a pesar de que hay números en los que veo que la mía es la más floja, pues no la saco. No la saco, ¿no? Quiero decir que es un enganche muy particular de las revistas ensambladas. Yo animaría a todas las personas a que hagan su revista ensamblada, porque les va a ampliar terriblemente los horizontes y las expectativas, tanto creativas como comunicativas y de comunión, porque tiene un componente de sociabilidad muy grande, muy grande. Quien no tenga ese componente de solidaridad estética, de sociabilidad, de perpetuar una comunión con el prójimo, no hará una revista ensamblada, se dedicará a otras cosas. Las revistas ensambladas, eso Antonio lo sabe mejor que nadie, nos cuestan un riñón de la cara. El Correos nos abrasa y nosotros nunca pedimos un céntimo a los colaboradores, preferimos quitárnoslos. Decimos siempre cafés, pero hay que decir Cuba Libres, porque son los que cuestan verdaderamente, los cafés que los haces en casa. Les quitamos ese dinero a esos pequeños vicios para emplearlo en algo que nosotros entendemos que es una función social, un vicio, pero es una función social. Yo debo confesar que cuando yo empecé en el año 91 no pensé que la carpeta llegase a su número 10. Cuando llega el número 10 piensas en el 25 ya estás soñando con el 50, y en el 50 dices, ojalá llegue al 75, cuando llega al 75 está el número 100. A nosotros nos faltan 2 para el número 100, en el número 100 no se va a acabar las carpetas, sino que en homenaje a Aurora, a partir del número 101, las carpetas van a llamarse Paraíso Auro, y a partir de ese número seguirán con la misma estructura, filosofía, contenedor, y animo a que todo el mundo que no las conozca y quiera participar, pues con toda la tranquilidad del mundo, pues remitan sobre, y hago un poco de propaganda también, al apartado 119 de Oviedo. Y allí recibiremos todas las obras, las encartaremos e iremos. Cuando lleguemos al número 100 vamos a hacer una cosa que creo que va a ser muy interesante, y haremos por primera vez en versión digital, porque yo no soy de digitalizaciones. Haremos un catálogo con todos los números y cuántas personas han participado y sus nombres en cada uno de los 100 números, para que podamos hacer un cómputo aproximado de cuántos operadores han participado en las carpetas El Paraíso, que es personalmente mi mayor riqueza por encima de la obra propia, porque bueno, a fin de cuentas, con mucha paciencia y buena predisposición, creo que somos la revista ensamblada más veterana que actualmente existe en España.
y ojalá esté equivocado, ojalá haya alguna lista que haya durado tanto como nosotros y que de la cual yo no tenga ahora recuerdo o constancia. Pero yo creo que en esto, cuando se comienza, a no ser que haya una predisposición, digamos, formularia, como es el caso de los proyectos de Antonio, de que tiene su principio y su final, pues esto no terminará, y ya os digo que si no lo tenéis en Grisú, vais a tener que pechar con la revista Grisú el resto de vuestra vida y lo legaréis a vuestros herederos en una acta notarial donde se obligue a la continuación de ese proyecto, que eso sí es una maldición gitana para los herederos, ¿no? Bueno, como veis, a mí me gusta mucho hablar y sé que detrás viene César, que también le gusta mucho hablar, por lo cual vamos a ceder precisamente por eso y por economía de tiempo, con todos esos argumentos, por favor, mandad Oga para Grisú. Mandad Oga para la Infantería, por los mismos motivos que para el paraíso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros.